Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta ocasión quiero inducirlos a leer la bendita palabra de Dios y a reflexionar en ella sobre nuestros pecados. Quiero que en esta ocasión nos enfoquemos al segundo libro de Samuel. Estaremos entre el capítulo 11 y el 12. Esto es referente a los pecados maquinados con premeditación, alevosía y ventaja. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías diciendo: a tu casa, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mis amados hermanos, qué difícil es para quienes estamos en pecado poder ver nuestro pecado. Mucho más difícil es para nosotros que estamos en pecado confrontar el pecado. Es una de las partes más complejas de nuestra vida. Y como pastores es igual de compleja para poder confrontar a nuestros amados hermanos que están en pecado. O sea, confrontarlos a ellos con su pecado es algo demasiado complejo. Nuestra vida cristiana es compleja. ¿Cómo podemos confrontar esta situación de pecado con nuestros hermanos? Vemos aquí en el capítulo 2 el capítulo 11, perdón, de segunda de Samuel, como el rey David, como es post adulterio, su situación post adulterio. El rey David mira primero a aquella mujer y desea con lujuria a aquella mujer que no era su esposa y que era la esposa de uno de sus servidores, más fieles servidores. Pero este rey David, atrapado por ese deseo, sucumbió cruelmente a él y la llamó hasta su recámara, a pesar de ser advertido que era casado, porque así lo leímos. Tristemente, cegado este rey David por su pecaminosidad, toma para sí aquella mujer,
la hace suya en una relación de adulterio. Y esta degradación moral en aquel reino terminó muy mal. Terminó con un crimen, con un homicidio premeditado del esposo de ella. Un hombre fiel, inocente por supuesto, termina siendo asesinado. Una vez que Urías murió, David, en aparente piedad, asume su responsabilidad de atraer para sí a la viuda. Qué comodino, qué hipocresía más grande. Asume la tarea de tomar a la viuda Betsabé, como una muestra pública de falsa piedad. Eso es increíble, es inaudito. David engaña al pueblo, pero no a Dios, ocultando esta horrenda verdad, este horrendo pecado que dio inicio solamente con una aparente e inocente mirada. Pero por ahí entró la lujuria. Después de todo eso, David continuó siendo rey de manera muy hipócrita, celebrando las fiestas espirituales de Israel. Y lo más seguro, y no puedo decir lo más probable porque es lo más seguro, que hasta cantando sus propios salmos a Jehová. ¿Cómo está su corazón? Todo esto con un adulterio en su haber. Nace un hijo como fruto de ese asesinato, como fruto de ese adulterio, como fruto de esa lujuria, como fruto de ese pecado premeditado y oculto ante los ojos de los hombres, e inocentemente también oculto a los ojos de Dios. Qué difícil, qué terrible caso. Pero en la iglesia, con tristeza vemos que también existen estas situaciones. En la iglesia actual, en la iglesia cristiana, existe el adulterio, existe la fornicación, existen los embarazos extramaritales, igual como le sucedió al rey David, a Betsabé. La violencia intrafamiliar, los robos, los chismes, las maledicencias, los alcoholismos y todo tipo de pecados. Es trágico, muy trágico. Por gracia y bondad divina, que eso no nos cabe la menor duda, Dios en su inmensa misericordia envía al profeta Natán a confrontar esta vergonzosa realidad al rey David. Aunque David, el rey, tenía autoridad de cortarle la cabeza a Natán y aún así continuar con su hipocresía, con su pecado oculto, este hombre Natán fue muy valiente
y se fue delante del rey. Porque para esta situación, a lo que va a decirle al rey se requiere alta valentía, alto grado de valentía para confrontarlo. Esto podemos verlo en 2 Samuel 12:11, cuando llega Natán. Jehová, dice la palabra de Dios en 2 Samuel 12, en el versículo 1 al 14, para que lo lean en sus aposentos, en sus hogares. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Usted puede continuar leyendo hasta el versículo 14, que vemos en el principio cuando llega este mensajero. Sabemos que tenía la razón, porque iba directamente enviado por Jehová a confrontar a este rey. Pero Natán no llega con insultos, porque esto nos hace ver a nosotros que tener la razón no nos da derecho a ofender a nadie. Todos estamos de acuerdo, todos, en que David estaba en pecado y que aquel profeta Natán tenía razón de llegar y quizá poderlo ofender. Sin embargo, vimos que el profeta no entró gritando, no le gritó a David: hipócrita, mentiroso, adúltero y asesino. No, aunque todo eso era cierto, y Natán tiene una actitud correcta hacia la persona que estaba enfrentando, podemos decir: no hay peor cosa que un necio que tiene la razón. Y siendo honesto, a veces hemos tenido la razón en algunas confrontaciones, pero nos falta la sabiduría al hablar. Debemos recordar que tener la razón no nos da permiso divino para lanzar un arsenal de ofensas. La verdad debe decirse con sabiduría. Lo leímos en el capítulo 12, en el versículo del 1 al 4. El profeta Natán relata una historia. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Sabiduría! Es muy simple. Él está expresando la verdad de una manera sabia que le ayudará al rey David a entender, a verse a sí mismo retratado en su historia. Es simple, muy simple. Esta historia fue una acción divina que tocaría el corazón del rey hacia un arrepentimiento genuino. Es más fácil juzgar el pecado en otros que en uno mismo. Decir la verdad requiere valentía. Lo que Dios ha dicho, no nuestras opiniones. Hay perdón, pero el pecado trae sus consecuencias. Lo sabemos
perfectamente, mis amados hermanos. Como veredicto a la historia de Natán, el rey David indica a aquel hombre que mató a la única oveja del hombre pobre, era digno de muerte. Sentencia capital, declaró el rey. Fue tan ilustrativa la historia que aquel profeta le dijo a su rey que cualquiera podía darse cuenta que el hombre rico merecía morir. Pero un momento, ¿cómo pudo darse cuenta? ¿Cómo no pudo darse cuenta que él mismo merecía la muerte? ¿Cómo no pudo verse a sí mismo? Mis amados hermanos, es más fácil ver el pecado en otros que en nosotros mismos. Inclusive, hasta cuando nosotros tenemos tendencias pecaminosas. Cuando confrontamos a alguien, debemos pedirle al Señor en oración que su palabra, como espada de doble filo, corte lo más profundo del corazón, según Hebreo 4:12, a fin de que su obra, por el Espíritu Santo, sea realizada, mis amados hermanos. Puede ver la realidad y la gravedad de su propio pecado. Nosotros no convencemos a nadie, solo el Espíritu Santo trae luz espiritual y arrepentimiento. Decir la verdad requiere valentía. David inmediatamente dicta la pena capital. Y Natán responde diciendo: ese hombre eres tú. 4 palabras que requieren una valentía enorme. No era fácil señalar el pecado del rey, porque él ya había dictado su propia sentencia de muerte y culpabilidad. Pero un hombre de Dios, en nombre de Dios, Natán, con valor, debe declarar la verdad. Ese hombre eres tú, David. Tú eres digno de muerte. Hermanos, se requiere valentía para decir la verdad. Proclamar la verdad es para valientes. Valientes fieles y verdaderos hombres y mujeres de Dios, que desean el bienestar, la restauración y la corrección en amor de un hermano que ha caído en pecado. Se requiere de valentía, sin duda. Lo que Dios ha dicho no son nuestras opiniones, es lo que Dios ha dicho. Existe el peligro de centrarnos en nuestras preferencias y opiniones personales, pero objetivamente hablando, lo único importante es lo que Dios ha dicho. Por eso, el profeta tiene autoridad para confrontar al rey. Es fascinante, mis amados hermanos, porque este relato es un precioso recordatorio de que hasta el rey más grande en la tierra no se escapa de su responsabilidad ante la palabra del Rey del universo, del Rey de reyes y Señor de señores. Confrontamos con amor y gracia, pero con la verdad, solamente la verdad de Dios. Hay perdón, pero el pecado trae sus consecuencias. En esta historia, a pesar de los ruegos y llantos del rey, su hijo murió. Y a largo plazo, todos sabemos las graves consecuencias sobre su reinado, sobre la nación y sobre sus descendientes. No se puede jugar con el pecado y salir ileso. No, mis amados hermanos. Recordemos que la misma gracia que perdona es la gracia que nos disciplina, a fin de que participemos de su santidad. Pueden leerlo en Hebreos 12,
7 al 11. La honra del hombre de Dios, no del nuestro. Recordemos, la honra del nombre de Dios, no del nuestro. Claramente, leemos en los versículos 13 y 14 que nos recuerdan que no debemos deshonrar su glorioso nombre. Nuestros pecados son vergüenza y ofensa al nombre de Dios. Por tanto, cuando confrontamos un pecado, tengamos en cuenta que el único nombre que importa glorificar y honrar no es el nuestro, ni el de nuestros ministerios, sino el nombre de nuestro glorioso Dios. El profeta David dice: por cuanto el nombre de Dios ha sido blasfemado, y esto no es cosa menor. No olvidemos que nunca debemos honrar el glorioso nombre del Señor. No olvidemos que nunca que debemos honrar el glorioso nombre de Dios, nuestro Señor. No olvidemos nunca que debemos honrar el glorioso nombre de nuestro Dios. Su honra y su gloria nos debe importar más que nuestra vergüenza. Al ser confrontados por un pecado, esto es lo que muchos creyentes aún no hemos comprendido de corazón. Lo que muchos creyentes no han comprendido de corazón, no hemos comprendido de corazón. Mis amados hermanos, esta es palabra de Dios.